Amado Dios, estamos delante de usted, Señor, y hemos escuchado tu palabra. Y gracias por ella, Señor, porque ella nos enseña, nos recuerda, nos instruye, Señor, cada día. Vamos a meditar en ella, Señor, y yo suplico que me ayudes, Dios, a poder predicar la verdad de tu palabra. Que tu iglesia, Señor, pueda ser edificada por tu palabra. Señor, te suplico que nos guíes verso a verso y nos des la sabiduría, el entendimiento y la humildad para poder hacer de tu palabra nuestro diario vivir. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de prédicas que escribe el apóstol Juan en la primera carta. Esta carta, como dijimos, fue escrita por el apóstol Juan. El apóstol Juan es llamado también el apóstol del amor. Y yo diría que el apóstol del amor y la verdad, porque Juan aprendió a tener un balance entre el amor y la verdad. Él no solo aprendió a amar a las personas, sino que las aprendió a amar sin dejar a un lado la verdad. Y por eso es que nosotros encontramos a Juan escribiendo bastante directo, pero lo hace con ternura. Entonces, la carta, por supuesto, tiene propósitos de animar a los creyentes a escuchar o a estrechar una comunión más íntima con Dios. Pero también tiene el propósito de advertirnos acerca de las falsas enseñanzas. Juan quería ayudar a los creyentes, Juan quería ayudarnos también a nosotros a que nos evaluemos, a que podamos reconocer nuestra verdadera posición delante de Dios. No quiere que asumamos que porque levanté la mano en una campaña, en una masiva, en lo como se llame, yo ya soy un hijo de Dios. No, no. Él dice y da varios argumentos y hace varios llamados a que el creyente se examine, que se evalúe. Entonces, hoy estamos llegando a una parte de esta carta que no es muy cómoda, honestamente no es muy cómoda de predicar. Es un tema que podría decirse controversial, un tema delicado y muchas veces malinterpretado. Sí, malinterpretado. Pero una de las ventajas que tenemos nosotros como iglesia, ¿verdad? Es que la predicación es expositiva. Y es que vamos estudiando verso a verso, ¿no? Y yo sabía, antes que empezáramos a estudiar esta serie de prédicas en la carta, o en la primera carta que escribe el apóstol Juan, yo sabía que íbamos a llegar a este punto. Iba a llegar el momento en que yo necesitaba predicar acerca de este pasaje. Y miren bien lo que dice el apóstol Juan en el versículo 28. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Bueno, desde los principios, desde los primeros capítulos, o del primer capítulo de la Biblia, nosotros leemos que Satanás actúa engañosamente y constantemente en oposición al plan de Dios, al plan soberano de Dios. Por ejemplo, nosotros leemos en Génesis capítulo 3, donde la serpiente o Satanás disfrazado de una serpiente se acerca a Eva y le dice que no es cierto. Dios no ha dicho que van a morir. Ustedes pueden comer de cualquiera, no importa, no es cierto. Entonces, desde ese tercer capítulo, desde el principio, nosotros encontramos a Satanás distorsionando la verdad de Dios. La verdad es que Dios le había dicho a Adán y a Eva, el día que coman de ese fruto, ciertamente, la palabra ciertamente, sin duda alguna, no lo duden, dice, van a morir. Y Satanás dice, no, no es cierto. Desde ahí nosotros podemos ver
Satanás distorsionando, negando la verdad de Dios. Y aquí nos encontramos con advertencias serias de parte de Juan, para que los creyentes puedan tomar en cuenta estas advertencias. Pero él se dirige nuevamente con un tono cariñoso, como un padre advirtiendo con amor del peligro a sus hijos. Dice, hijitos, en algunas traducciones, ¿verdad? Como la Reina Valera. Queridos hijos, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, esta mañana yo quiero darles 4 principios que este pasaje nos enseñan. El primero es el tiempo del anticristo. Juan 1.18 o primera de Juan 1.18 nos habla de eso. Queridos hijos, llegó la última hora, dice. Ustedes lo han oído, que el anticristo viene. Y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora, que la última hora ha llegado. Bueno, el término acá, anticristo, aparece únicamente en las cartas de Juan. Sin embargo, la figura como tal aparece varias veces a lo largo de la Biblia. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, Mateo 24, Marcos 13, Apocalipsis 11, Apocalipsis 13, 18 y 17. Ahí nosotros encontramos la figura del anticristo. Y no sé si lo tienen en pantalla, pero anticristo viene del griego anticristus, que anti significa contra o en lugar de. Y Christus, por supuesto, es del griego Cristo. El término se refiere acá a cualquier persona que se opone a Cristo. Se trata o que trata de suplantarlo. Entonces, Mateo 24 habla de eso. Marcos 13:21 habla también de eso. O sea, es una representación falsa de Cristo. Entonces Juan nos viene enseñando desde los primeros capítulos acá, en esta carta, que los falsos maestros de la fe, por supuesto, niegan la verdad acerca de Cristo y se muestran a ellos mismos como anticristos. Entonces, pero por otra parte, los verdaderos maestros, los verdaderos hijos, afirman la verdad de la naturaleza, el carácter de Cristo. Estos se identifican como verdaderos hijos de Dios. Entonces, Juan se refiere a 2 tipos: anticristo con mayúscula y anticristos, plural y minúscula. Por ejemplo, mayúscula, anticristo, se refiere al personaje escatológico del futuro, que va a ser con experiencia militar, con conocimiento económico, político. Va a ser un personaje carismático. Va, por así decirlo, embobar a las naciones. Va a encantar a las naciones. Entonces, él se va a presentar al mundo como si fuera Dios, resolviendo todos los problemas mundiales. A eso se refiere la Biblia como cuando dice el anticristo con A mayúscula. Y a los anticristos con A minúscula se refiere a todos aquellos que niegan, que se oponen a los que rechazan a la persona y las enseñanzas de Cristo. Entonces, Juan dice que ya han surgido muchos anticristos en plural y con minúscula. Entonces, tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? El anticristo, que es un personaje escatológico para el futuro, que la Biblia lo profetiza, que va a venir a este mundo, va a surgir. No es alguien místico, pero sí es algo que, por supuesto, satánico, que va a encantar a las naciones. Y va a haber un orden aquí, entonces, político, militar, económico. Va a ser un dirigente mundial. Pero habla también de los anticristos. Y se refiere a todos aquellos que niegan, a los que se oponen y rechazan a la persona y la enseñanza de Cristo. Entonces el apóstol Juan
menciona muchos anticristos. Acá en el versículo 18 dice, queridos hijos, llegó la última hora. Escuchen bien. Ustedes han oído que él, singular y con A mayúscula, el anticristo viene. Pero después dice, y ya han surgido muchos con A minúscula anticristos. ¿Se da cuenta? Entonces, él está enseñando acá, Juan, la presencia de individuos y enseñanzas que se oponen al mensaje de Cristo. Hoy no vamos a predicar, yo no voy a explicar más acerca de este personaje. Eso va a ser otro tema y podemos pasar 6 meses hablando de ese personaje acá. Pero voy a referirme más a los que Juan se refiere como anticristos, en plural, con A minúscula. Entonces, en ese tiempo ya habían individuos, corrientes de enseñanzas que se oponían al mensaje de Cristo. No se refiere exclusivamente a una única figura escatológica, no. La idea acá de muchos anticristos enseña que incluso en los días de Juan ya se estaban manifestando ideas y personas que iban en contra de las enseñanzas de Cristo. Entonces, estos anticristos eran individuos, personas que promovían doctrinas heréticas. Por ejemplo, estos eran los gnósticos de esa época. Negaban la divinidad de Cristo, decían que Cristo no era divino. Y ellos, por supuesto, recuerdan el primer capítulo, también se creían que ellos tenían una conexión más íntima con la divinidad. Se creían espiritualmente superiores a los demás. Entonces, estas personas practicaban conductas contrarias a los principios cristianos. Y Juan, como un buen pastor, serio, está preocupado y está advirtiendo acá a los creyentes de su tiempo a estar alertas, a poder discernir las enseñanzas y acciones que eran contrarias a la fe cristiana. ¿Para qué? Para no ser arrastrados, para no ser seducidos con estas falsas enseñanzas. Entonces, ese es el contexto en el cual Juan menciona al anticristo y a los anticristos. Entonces, y cuando dice que en los últimos tiempos, dice, queridos hijos, llegó la última hora, dice la Nueva Traducción Viviente. Algunas traducciones dicen el último tiempo. Entonces, o la última hora, pero literalmente dice la hora final ya es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Aquí se refiere a la época actual. Así lo apunta el Nuevo Testamento y para los que anotan pueden anotar Mateo 12:32. O el último tiempo, según los teólogos, comenzó con la primera venida de Jesucristo. Usted puede anotar 1 Corintios 10:11, 1 Pedro 1:20 y ese tiempo concluirá cuando Él regrese. Entonces, y la hora, el tiempo o el siglo por venir se refiere acá a todo el futuro después de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, voy a darle algunos textos acá, yo voy a leerlo, usted puede anotarlo, quizás están en la pantalla. Pero por ejemplo, 1 Corintios 10:11 dice, esas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Estoy dando énfasis a el fin de los tiempos. 1 Pedro 1:20 dice, Dios lo eligió como el rescate por muchos, para rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. En estos últimos días, dice. Entonces, en este contexto se refiere al periodo que transcurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así lo dijo Pablo a Timoteo. Escuchen bien lo que dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. 1 Pedro 4:7. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Estos textos que yo acabo de leer, todos se refieren
al periodo que va desde la primera venida de Cristo y culmina hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los últimos tiempos. Entonces no estamos hablando de algo escatológico que va a suceder dentro de 1000 años. No sabemos, exactamente no. Miren, tomen en cuenta esto. Ya Cristo vino, fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, la iglesia fue establecida, el canon de las escrituras ya está cerrado, el evangelio está siendo predicado. Solo una cosa falta. ¿Qué? Solo una cosa falta. ¿Qué? Que Él regrese. Que Él regrese. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Diría en la última hora. No. No. El punto es este. Sí, estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Pero no sabemos qué día será. Ni los mismos ángeles. Ni los mismos ángeles lo saben. Mateo 24, anótenlo ahí. Lean Mateo 24 en sus casas y van a ver, ni los mismos ángeles saben qué día será. Entonces, nos equivocaríamos si quisiéramos determinar el día y la hora. Muchos falsos maestros han puesto fechas, han puesto días, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Han quedado en ridículo. Sí. En las redes sociales, ustedes lo saben, son adultos. Las redes sociales en cuestión de estas cosas son peligrosas. Usted va a encontrar de todo. Buenas enseñanzas y malas enseñanzas. Y ahí andan un par de locos. No lo voy a mencionar porque ese no es mi trabajo. Pero ahí andan un par de locos que se autodenominan escatólogos. Y andan preocupados por adivinar, por determinar el día y la hora de la segunda venida. Y estoy casi seguro que ellos no han entendido la primera venida. Y tristemente tienen muchos seguidores. Hay gente que está más preocupada por la segunda venida, pero no ha entendido por qué vino la primera vez. Entonces, nos equivocaríamos si nosotros quisiéramos determinar el día y la hora. No. Ciertamente la Biblia dice que estamos en los últimos días. Y escuche bien, si Juan está diciendo que la hora ha llegado, que estamos en los últimos días y ya han pasado más de 1000 años, quiere decir que realmente, si ellos estaban en los últimos días, nosotros estamos aún más cerca, ¿sí o no? Más cerca. Sí, hemos visto un montón de cosas raras y se van a seguir viendo. Sí, estamos en los últimos días. Sí, por supuesto que sí. Pero nos equivocamos si quisiéramos decir dentro de 10, 5, 20, 50, 200 años. No sabemos, pero sí estamos en los últimos días. Bueno, el Señor es el dueño del tiempo y para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. La eternidad le pertenece al Señor, a usted y a mí no. Pero sí, estamos en los últimos días. Pero entonces, ¿qué conmigo, pastor? Por supuesto, claro que sí. Mi llamado es permanecer en la verdad. Juan dice, les advierte a los creyentes, mi llamado es permanecer en la verdad. Así lo dice 18, la última parte, y el versículo 19. Dice, sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Escuche bien, al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Juan nos está advirtiendo acá de falsos maestros y a la vez Él nos llama a permanecer firmes en la verdad. Juan nos muestra algunas características que señalan la presencia de anticristos. Minúscula y en plural. Anticristos. Por ejemplo,
Tenemos la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la fe. Tenemos también la oposición a la verdad bíblica. Mire lo que dice Mateo 24. Mateo 24 del 23 en adelante. Escuche lo que dice. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, allá, no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible. No dice que va a ser posible, de ser posible. Aún a los elegidos de Dios, no va a ser posible. Dice, está la advertencia, pero de ser posible. Miren, que les advierto esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelarán que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se esconderá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. No me corresponde ni a mí ni a usted saber el día ni la hora. Pero Juan hace un llamado. Permanezcan en la fe, permanezcan en la verdad. Hay señales, hay características de aquellos anticristos, aquellos que abandonan la fe, aquellos que apostatan, pues, aquellos que están en oposición a la verdad. Entonces, esto que Juan está enseñando, lo enseñó el mismo Señor Jesús, mucho antes que Juan, mucho antes. Jesús habló de estos acontecimientos relacionados con los anticristos. Sí. Entonces, una de las características de estos llamados anticristos, ¿qué es? El abandono de la fe. Aquellos que se apartan para dar rienda suelta a sus deseos carnales. Otra característica, ¿cuál es? Es la oposición a la verdad bíblica. Hoy en día, igual que en los tiempos de Juan, existe un gran sinnúmero y un gran peligro debido a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Y no me refiero solo a lo que fácilmente se puede detectar como verdad y mentira. Me refiero a las enseñanzas que muchas veces son sutiles, que se enseñan desde un púlpito, como el Evangelio de la Prosperidad, que enseña a amar a la gente, enseña a la gente a amar el dinero y no a Cristo. Como otra enseñanza, la Biblia más mis revelaciones personales. La Biblia no es la máxima autoridad, no es la única autoridad en cuestión de fe y de práctica. Creen en la Biblia como si es la palabra de Dios, pero ellos creen también en sus revelaciones personales y andan por aquí, por allá diciendo que Dios me dijo, Dios tal cosa. Otras de las enseñanzas que se escuchan detrás de los púlpitos es que no fuiste sano porque no tuviste la suficiente fe. Tenés que declararlo, tenés que arrebatarlo, tenés que desatarlo. Y un montón de cosas más que parecen brujería en vez de predicación. Los creyentes deben estar vigilantes. Los creyentes deben estar preparados espiritualmente para no ser seducidos, no ser arrastrados por falsas enseñanzas. Me encanta lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, 4:3.
Le dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. En otras versiones y en otros pasajes similares, Pablo le dice a Timoteo, no pierdas el tiempo en cuentos de viejas, le dice. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces, tanto el predicador que está detrás de un púlpito engañando a mucha gente, igual de malvados son sus seguidores, porque les encanta lo que él está diciendo. Los hace reír, los hace bailar. Y la gente embobada, tontamente, hace lo que ellos dicen que haga. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, lo dijo de la siguiente manera. Llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. ¿Hace cuánto lo dijo Charles Spurgeon? Años 1800. Llegará el día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Ciertamente él tenía razón. Bueno, a esta hora son pocas las iglesias. A esta hora de la mañana en Chinandega son pocas las iglesias que están abiertas. ¿Por qué? Porque mandan a su gente a los mercados, a los trabajos, trabajen, para que en la tarde llegar con los bolsillos llenos y demandar el diezmo. Y comienza la payasada del payaso a entretener a las cabras. Es cierto, es triste, pero es la verdad. Lo que evidencia de los que se apartan y lo que evidencia de los que perseveran. Los que abandonan la comunidad de creyentes revelan o muestran, enseñan una falta de fe genuina. Sí, tristemente, así es. Y ellos mismos se dan a conocer. No hace falta que el pastor esté encima de ellos exigiéndole un tipo de comportamiento. Porque realmente sí, los pastores cometen un error muchas veces. Demandan un comportamiento de oveja a una cabra. Y en mi poca experiencia como pastor, algunas veces es necesario dar un paso atrás. Dejar a esa cabra que se le caiga el disfraz y poco a poco ella misma va evidenciando que no es una oveja. Sí. No hace falta que Pastor Frank esté peleando. Los que abandonan la comunidad de creyentes revelan una falta de fe genuina. No hay una fe genuina en ellos. Y ellos mismos se dan a conocer. Pero por otra parte, la permanencia en la comunidad de creyentes es una buena señal de una fe auténtica. Sí. Juan lo explica y dice, si esos maestros y sus seguidores hubieran sido verdaderos creyentes, dice, habrían permanecido con nosotros. Dicho de otra manera, es que Dios permitió y sigue permitiendo que los falsos maestros muchas veces entren a las iglesias. ¿Para qué? Para apartar a los falsos de los verdaderos. Dios lo hace de esa manera. Y Juan dice, salieron, ¿qué? ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros, dice Juan. Ahí está. Ese es el punto.
los desertores, los que abandonan, dan la evidencia clara de una fe o de una condición no regenerada. Eso muestra, eso es lo que está diciendo Juan. Los que se apartan, los que abandonan, los que desertan. Ellos mismos evidencian una condición espiritual no regenerada. O sea, no han nacido de nuevo. No son cristianos, no son hijos de Dios. Eso está diciendo Juan. Este año nosotros estamos orando por 5 familias, recuerdan, ¿verdad? No se olviden de eso en los grupos pequeños. Estamos orando por 5 nuevas familias. Oramos que Dios envíe personas, por supuesto, con pecados. Sí, pecadores, pero con deseos de aprender. Con deseos de aprender a vivir vidas centradas en el Evangelio. Matrimonios que reflejen el amor sacrificial de Cristo con su iglesia. Hombres arrepentidos de su pasividad. Con deseos de asumir el rol dentro del hogar, dentro de la iglesia. Estamos orando por eso. Estamos orando por mujeres que abracen el diseño, el propósito de Dios para sus vidas. Entonces estamos orando por 5 nuevas familias en nuestra iglesia para este año. Esperamos que Dios responda de esa manera. No esperamos que vengan cristianitos. Pueden venir personas con problemas, con adicciones, con un montón de pecados, con un pasado horrible, pero que vengan con deseos de aprender, con deseos de tener un cambio, de vivir sus vidas centradas en el Evangelio. Y honestamente, voy a decirlo de esta manera, honestamente no deseamos personas que simplemente simpaticen con la Iglesia Bíblica El Camino. No queremos solamente eso. Sí, queremos que te guste, ¿no?, la comunidad, pero no solo eso. No queremos simplemente que simpaticen. Queremos, o más bien, no queremos que solo te sientas cómodo. Aquí es que estoy viniendo acá porque aquí me siento cómodo, aquí me gusta. No queremos solo eso. No. Deseamos que usted anhele ser parte de esta comunidad. Queremos que juntos caminemos y juntos crezcamos en el conocimiento de Cristo. Ser parte del camino, escuche bien, ser parte de la Iglesia Bíblica El Camino es un privilegio. Sí, es un privilegio. Y aquí nos amamos, nos ayudamos, oramos unos por otros, nos corregimos unos a otros. No tenemos problema con eso. Creo que usted no tiene problema en que el pastor se acerque y pueda animarle y pueda ayudarle a ver sus propios pecados. Y que otro hermano dentro del grupo pequeño también le dé palabras de ánimo y pueda ayudarlo en su caminar. Pero también acá en el camino asumimos responsabilidades. Sí, claro que sí. Entonces actualmente hay 4 hombres que están siendo entrenados, están siendo equipados para que sirvan como líderes. No para que sean líderes, para que sirvan como líderes. Sí, a la iglesia, a ustedes. Ellos saben que es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Él no lo sabía, pero el día de hoy vamos a agregar a uno más. Él no sabía que yo iba a decir esto, pero sí, ya está aprobada ya tiene el visto bueno. Entonces, ya a partir de esta semana, son 5 hombres en entrenamiento. Entonces, Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Pero de la misma manera que Dios demanda un estándar para los líderes de la iglesia, también demanda amor, compromiso y obediencia para los miembros de la iglesia. Dios demanda perseverancia. Entonces, yo les digo, si eres parte de esta iglesia, permanece. Busca la manera de crecer junto a tus hermanos. Si deseas ser parte de la iglesia,
pregunte entonces por las clases de membresía. No me diga, pastor, yo tengo 2 años, 3 años de estar en esta iglesia. Sí, pero viene solo cuando la luna está llena o cuando hay cuarto menguante, de vez en cuando. Eso no es un ser miembro de la iglesia. Yo no predico de vez en cuando. Yo predico acá cada domingo y me preparo para hacerlo. Asumo mi compromiso porque voy a dar cuenta delante de Dios por las ovejas de esta iglesia. Y si eres una oveja de esta iglesia, vamos a ayudarte a crecer en tu fe, a caminar juntos, para que juntos adoremos al Señor como Él se lo merece. Mire, si solo deseas venir de vez en cuando, yo honestamente yo le digo, tenía 2 domingos, 3 domingos, un mes de no venir, vengo y el pastor me recibe con esto. Yo lo tengo en mi nota. Yo lo tengo en mi nota acá. Y quiero decirle a usted, si usted es una persona así, honestamente, prefiero que usted se enoje ahorita conmigo y después no esté diciendo, a mí nunca me dijeron que estaba mal. Y el pastor predicaba bonito, me encantaba, pero nunca me dijo la verdad. Yo le voy a decir la verdad hoy. Usted es una persona peligrosa. Usted es una persona peligrosa. Y debe preguntarse, ¿será que yo he entendido realmente el Evangelio? ¿Será que realmente el amor de Cristo está en mí? Entonces, usted es una persona peligrosa. Debe evaluarse si realmente ha entendido el Evangelio. Y la iglesia, la única institución por la que Cristo se sacrificó, no te interesa, no la amas. Y si no te arrepientes y mueres hoy mismo, te espera el castigo eterno. Sí, es la verdad. Es la verdad. Entonces, mi deber es no predicar para que sonrías, para que te entretengas, para que te diviertas acá. Mi deber es predicar la verdad. Y Juan está diciendo, los que se apartan, se apartaron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Abandonaron la fe. Negaron la fe. Entonces yo quiero que esta mañana usted pueda reevaluar su fe y preguntarse, ¿realmente estoy amando a Dios? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Los que abandonan la comunidad de creyentes revelan una falta de fe genuina, pero los que permanecen, la perseverancia, la permanencia en la comunidad de creyentes es una buena señal de una fe auténtica. Miremos lo que caracteriza lo que realmente caracteriza al verdadero cristiano. Miren lo que dice el versículo 24 en adelante. Bueno, quiero decirle que el versículo 20 dicen, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Esto es lo que enseñaban entonces los falsos maestros. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió.
lo que realmente caracteriza al verdadero cristiano. Morada del Espíritu Santo. El cristiano es morada o templo, pues, del Espíritu Santo. Así lo está diciendo el versículo 20 y 21. Pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su Espíritu. Algunas traducciones dicen tienen la unción del Espíritu. Tienen la unción. A eso se refiere como ungüento o aceite. Se está refiriendo a la presencia del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, para los que se están durmiendo, Efesios capítulo 1 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el sello del Espíritu Santo es la garantía que le pertenecemos a Dios. Las arras, dice Efesios. Y acá Juan nos recuerda también que los verdaderos cristianos, dice, se nos ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Por qué? A causa del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es un regalo divino. ¿Qué hace? Que capacita a los creyentes. ¿Para qué? Para entender la verdad. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para discernir, distinguir, comprender la verdad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo también fortalece la permanencia en la verdad y nos da la fuerza para resistir a las falsas enseñanzas. Entonces creemos, por supuesto, en el ministerio del Espíritu Santo. Por su presencia en nosotros, por su presencia en el cristiano puede vivir una vida piadosa. Por la presencia del mismo Espíritu Santo, el cristiano puede vivir una vida piadosa y servir de una manera abnegada al Señor. Mira lo que dice Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Una cosa es con, a la par, y otra cosa es en, dentro. Y esa es la promesa del Espíritu Santo. Y se ha cumplido. Mora en el creyente. De eso está hablando Juan el apóstol. Y de eso habló, ¿verdad? En el Evangelio, que está acá Jesús. Y de eso está hablando en su primera carta también. Entonces, claro que creemos en el rol, en el papel, en el ministerio del Espíritu Santo. Su presencia dentro de nosotros como creyentes nos ayuda a vivir una vida piadosa. Nos ayuda a servir de una manera abnegada al Señor. Otra de las cosas que caracteriza la vida de un verdadero creyente es una íntima relación con el Padre y con el Hijo. Profundizar en la relación entre el Padre y el Hijo como un fundamento de nuestra fe. Eso lo hace un cristiano verdadero y lo hace de una manera natural. El creyente no niega al Hijo, no niega al Padre, más bien busca una íntima relación, busca cómo desarrollar, cultivar una relación más íntima debido a la promesa de la vida eterna. Mire lo que dice el 24 y el 25. Estamos en Primera de Juan. Dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Posiblemente desde que comenzaron a ser cristianos o desde que comenzaron a entender la verdad. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. En esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Entonces, esa comunión, esa relación íntima,
del creyente con el Padre y con el Hijo, lo hace también disfrutar de la vida eterna, de la promesa de la vida eterna. Esto es increíble lo que nos está enseñando Juan. Estamos concluyendo y no quisiera, pero yo sé que ustedes quieren. Pero solo déjenme recordarles lo que Juan nos está enseñando acá. Juan nos advierte, estamos en los últimos tiempos, pero el día y la hora solo Dios lo sabe, ¿sí o no? Claro que sí. Gracias a Dios que solo Él lo sabe, porque si usted y yo lo supiéramos, no podríamos disfrutar de la vida abundante que Él nos da. Sí, así somos. Así somos. Juan nos dice que tengamos cuidados con los anticristos, con esos que abandonan la fe. Que también nos miremos a nosotros mismos, que nos evaluemos. ¿Por qué creen que a los muchachos en las clases le hacen exámenes, evaluaciones, para saber qué tanto han asimilado las enseñanzas de los profesores? Entonces, examinarse uno mismo a la luz de las Escrituras es bueno, porque así me estoy dando cuenta si estoy creciendo en la fe, si estoy cometiendo pecados deliberadamente o si estoy cometiendo pecados respetables. Aquellos pecados que le decimos pecaditos. O si realmente le has dado rienda suelta a tus deseos, a tu carne pecaminosa, deliberadamente, y no te importa lo que los demás piensen. Juan nos llama a permanecer fieles entonces a la verdad. Él nos enseña y nos recuerda que los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo como un regalo, como una promesa, como una garantía que le pertenecemos a Dios. Y que el Espíritu Santo nos enseña y nos guía hacia la verdad siempre. Juan nos recuerda que a través de la comunión con el Padre y con el Hijo, nosotros podemos disfrutar de la vida eterna, la cual hemos recibido por gracia y para su gloria. ¿Se da cuenta? Amada iglesia, amados todos, estamos terminando. Y yo quiero hacerle algunas preguntas para terminar. Antes de poner la aplicación, ¿estás siendo tentados a abandonar la fe? ¿O la has abandonado deliberadamente? ¿Qué mentiras estás escuchando que te están haciendo dudar de la verdad de Dios? Mentiras como, yo puedo ser un cristiano sin necesidad de una iglesia local. Esa es una mentira. No necesito de otros cristianos. Yo puedo vivir mi fe cristiana. Yo puedo ser cristiano solo en mi casa. Yo puedo leer la Biblia, orar. De todas maneras, Dios dice que en mi cuarto, en lo secreto, yo puedo orar y mi Padre me va a contestar en público. Eso es tomar un texto fuera de su contexto y aplicarlo para un pretexto. Simple y sencillamente. Yo lo tengo todo. Solo me falta una cosa, solo Cristo me falta. A mí no me falta nada, yo lo tengo todo. Esa es la verdad, pastor. Yo tengo una vida bonita, tengo una familia bonita, lo tengo todo. Solo Cristo me falta. Solo me falta ir a la iglesia. Esa es una mentira. Esa es una mentira. La verdad de Dios te hace y te mantiene libre. Libre de mentiras. Libre para que puedas disfrutar de la vida eterna que solo Cristo puede darte. La aplicación para nosotros es esta. Escuche bien, los creyentes, aún con sus luchas, permanecen fieles al Evangelio. ¿A causa de qué? A causa de la esperanza
y la seguridad de la vida eterna que hemos recibido. Eso está diciendo Juan. Estamos en los últimos tiempos. Están surgiendo anticristo, pero ustedes deben permanecer fieles a la verdad. Aún con sus pecados, con su lucha, permanezcan fieles. Tengan una comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Y de esta manera disfrutarán de la vida eterna que Él les ha dado y que les ha prometido. Eso nos está diciendo nuestro amado apóstol Juan. Ese es el mensaje para usted y para mí hoy, iglesia. Que Dios nos bendiga por su palabra y que Dios nos ayude a hacerla nuestra. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Por si hay alguien acá, Señor, que está dudando, que está siendo tentado, que está siendo influenciado por mentiras satánicas, Señor, horribles, mentiras del mundo. Ayuda a esta persona, Señor, y que tu Santo Espíritu lo guíe a la verdad. Y esta persona pueda arrepentirse de sus pecados. Creer en tu Hijo Jesucristo, que una vez vino a morir en una cruz, para que el que creyera en Él no se perdiera, más bien tuviera vida eterna. Y para tu iglesia, Señor, yo oro en el nombre de tu Hijo Jesús, para que nos ayudes, Dios. Que tu Santo Espíritu siempre nos esté guiando a la verdad. No permita, Señor, que tu iglesia se desvíe, ni a un lado ni al otro. Que podamos permanecer fieles y firmes en tu verdad. La verdad que nos hace libre. La verdad que nos mantiene libres del engaño y del error. Y ayúdanos, Dios, a disfrutar de la vida eterna, que solo la tenemos en Cristo. Una vida eterna que hemos recibido por gracia. Una vida eterna que es exclusivamente para tu gloria. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.